Bueno, ¿cómo andan? Tengo la difícil tarea de despertarlos después de un día arduo, seguramente, donde estuvieron escuchando y aprendiendo bastante. Así que bueno, arranquemos. Un poco la idea de esta charla es introducir o retomar algunas cosas de cloud computing, algunos conceptos que estuvieron conversando ya seguramente. Vamos a hacer un repaso muy breve y después sí introducir algunos aspectos de e-government. Incluso, bueno, la charla que tuvimos anteriormente está muy relacionada con el tema. La idea es abarcar y tomar los aspectos de seguridad y privacidad, ¿sí? Por lo menos de una forma general, y después seguramente van a ir surgiendo dudas que sería bueno que podamos ir conversando. Bueno, esto no me gusta hablar de mí mismo, ya la presentación fue suficiente. Como comentaba Paula, yo participo en la Cloud Security Alliance en el capítulo de Argentina. Básicamente lo que busca la Cloud Security Alliance es, más allá de promover el uso de la nube, ¿sí? Promover el uso seguro de la nube. Uno de los pilares fundamentales de eso es trabajar sobre la educación. La educación no necesariamente tiene que ser tomar un curso, una certificación, sino, por ejemplo, dar estas charlas y participar también es una forma de ir concientizando, en particular sobre los riesgos y los peligros, que más allá de las ventajas que nos puede aportar cloud computing, tenemos presentes también. Bueno, esto es un poco la idea que es mostrar las distintas organizaciones que forman parte de CSA. Y ahora, ya que somos poquitos, y para despertarnos un poco rápido, ¿qué es lo que les viene a la mente cuando hablamos de cloud computing? ¿Qué es las primeras palabras o los primeros conceptos que les aparecen? ¿Sí? Anímense, dale. Somos poquitos, ¿sí? Alguien que se anime. Servicios en la nube de Internet. Servicios en la nube de Internet, perfecto. Alta disponibilidad. IaaS, SAS. Bien, sí, los modelos de servicios. Chicos, Un proceso que se hace y está garantizado que se hace y nadie tiene idea de dónde ocurre. bueno. ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se guarda? Bien. Escalabilidad también. Escalabilidad, perfecto. ¿Sí? O sea, básicamente hablamos de flexibilidad. ¿Sí? Es cierto lo de que a veces no tenemos ni idea dónde está. ¿Sí? Indisponibilidad. Porque yo hace Indisponibilidad. 2 días que no tengo acceso a internet, a teléfono, a nada, por un prestador que no voy a nombrar. Bien, sí, mejor, no prendemos fuego a nadie. Es un buen concepto de la ubicuidad de la información. Bien, ¿sí? Cuando está. Bien, bueno, cuando vamos a la definición un poco más formal, pero fíjense que están presentes todos los términos que mencionaban recién. Habla de un modelo de servicios escalable, ¿sí? Que se pueda, escalar bajo demanda. Si yo tengo que pedir, ¿sí? Si no le pasa como Paula, que pide, pero no tiene, pero la realidad es que debería estar. ¿Sí? Pero tengo mis datos en la nube. Claro. Pero sobre todo lo que... Voy a dejar esto. ¿Me escuchan, no? ¿No? Ahí sí. Ahí, bien. Lo importante está relacionado con la facilidad de asignación de estos recursos. ¿Sí? Yo puedo crear recursos, los recursos se pueden asignar, pero lo que aporta de importante, o una de las características importantes, es la simplicidad para poder asignar esos recursos. ¿Sí? Hay un montón de tecnologías que entran en juego. ¿Sí? Muchas de las cuales estuvieron conversando. Una de las más representativas es la virtualización. ¿Sí? Si bien el cloud computing no es la virtualización, si no tuviésemos las capacidades tecnológicas para virtualizar que tenemos hoy, ¿sí? No podríamos hacerlo o no lo podríamos hacer de la forma en que lo estamos haciendo. ¿Sí? De hecho, servicios de cloud computing usamos hace mucho tiempo. ¿Sí? Hotmail, Gmail, no deja de ser un servicio del tipo SaaS, si quieren que vamos a ver ahora. ¿Sí? Pero a partir de ahora podemos decir que está disponible. Pero, ¿sí? Como todo lo bueno, también presenta una serie de desafíos que tenemos que ir o que tenemos que prestar especial atención. Particularmente los que me interesan a mí son los de seguridad, pero que realmente hay muchos otros que también vamos a considerar. El foro en particular trata sobre Big Data como tema central y también es uno de los desafíos que debemos considerar. Esto es lo que comentaba, ¿sí? Deben estar cansados de escuchar IaaS, SaaS, PaaS y todas las AS parecidas. Fíjense que en la primera capa lo que vemos, ¿sí? Tiene esto que conversábamos respecto de los recursos y cómo se van a asignar. Tenemos un conjunto de recursos disponibles, recursos de cómputo, que son los que vamos a ir proveyendo, ¿sí? On demand, bajo demanda. Luego tenemos los modelos de servicios, SaaS, PaaS y IaaS, y los modelos de implementación, ¿sí? Público, privado.
comunitario e híbrido. ¿Sí? Cuando hablamos del e-government nos vamos a centrar en un tipo en particular. ¿Sí? No vamos a, de hecho podemos imaginar claramente, si yo quiero implementar un servicio de e-government, la nube pública no sé si es una buena idea. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir un poco desmembrando esto. Ahora vamos a ya meternos directamente en lo que es esto de la nube gubernamental o el cloud computing aplicado al e-government. ¿Sí? ¿Quién ha escuchado antes el concepto de la administración digital o del e-government? ¿Sí? Mano arriba. Bueno. Lo que buscamos es brindar los mismos servicios, ¿sí?, que está brindando el Estado, pero de una forma más eficiente, más eficaz, ¿sí?, como lo está haciendo en Neuquén, la provincia de Neuquén, como escuchamos en la charla anterior. Cuando hablamos de la nube privada aplicada, ¿sí?, de movida, como comentamos recién, es claro que no vamos a hablar de una nube pública. ¿Sí? Puede ser una nube privada y también puede ser una nube comunitaria. Ahora vamos a ver un ejemplo de nubes comunitarias, particularmente en Estados Unidos, de cómo lo tienen implementado. ¿Sí? No es que sea fanático de los gringos, pero la realidad es que hay veces que las cosas las hacen bien y es bueno tomarlas como modelo, como referencia. ¿Sí? Principalmente cuando hablamos del e-government, tenemos tres características que son las que en principio son los motores o los drivers para aplicarlo. ¿Sí? Primero, reducir el tiempo de procesamiento de la información. Como comentaba en la charla anterior, yo accedo directamente a la información, no tengo el instructivo que me dice, bueno, tráigame tal dato de tal lado, tráigame tal dato de tal lado, tráigame tal dato de tal lado. ¿Sí? Directamente puedo acceder, proceso y obtengo el resultado. También disminuimos los costos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico. De hecho, uno de los drivers fundamentales para la extensión del cloud computing hoy por hoy tiene que ver con la disminución de costos que esto trae. ¿Sí? Y finalmente, vamos a hablar también de la mejora de la seguridad de los datos. ¿Sí? Y algo que a priori ustedes me podrían decir, no, pero esto, pará. Si yo voy a tener los datos concentrados en un único lugar, ¿sí?, no sé quién los va a tener, no sé qué procesamiento les va a dar, qué tratamiento les va a dar. ¿Sí? Depende de qué lado nos paremos, ¿sí?, eso puede ser una ventaja también, como lo vamos a ir viendo en un ratito. Algunas noticias que fui tomando, ¿sí?, de algunos años a la fecha sobre las distintas implementaciones de e-government en distintos países. Les cuento que, por ejemplo, Australia es uno de los pioneros, ¿sí?, y es de los que mejor lo está siguiendo. De hecho, ellos tienen implementado todo un sistema de IGETO, de salud electrónica, en Internet, ¿sí?, en la accesibilidad, pero lo tienen obviamente en centros de cómputo específicos y gobernados por ellos, pero que permite que un paciente, ¿sí?, se pueda atender en cualquier hospital de Australia y el médico que lo atiende o la institución que lo atiende pueda acceder a sus datos en tiempo real y actualizados. ¿Sí? Ni siquiera yo que lo imaginen acá, ¿sí?, estamos lejos todavía. Pero fíjense lo interesante que es. Obviamente, si se nos prende la luz de seguridad, decimos, bueno, pará, ok que acceda el médico, pero ¿quién más puede acceder a esa información? ¿Sí? Esos son un poco los desafíos que también vamos a enfrentar. En Latinoamérica, Colombia es de los pioneros, ¿sí?, en la implementación de sistemas de e-government. Pensemos el siguiente escenario. Es lo que tenemos hoy por hoy. Tenemos distintas dependencias del gobierno, distintos ministerios si quieren. Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Economía, Ministerio de Planificación. Cada uno de estos ministerios, ¿sí?, tiene sus propios centros de cómputos, ¿sí?, con sus recursos, con su personal, ¿sí?, más y mejores recursos, menos recursos, va a depender del ministerio, de las funciones, más y mejor personal, ¿sí?, menos personal, lo mismo. Cuando empezamos a hablar o a analizar las distintas características de este esquema, lo que vemos es que va a haber un montón de recursos que van a estar desaprovechados, recursos de hardware, de cómputo. ¿Sí? Porque hay una estimación que dice que en promedio, entre el 60 y el 70% de los recursos de cómputo de un data center no están aprovechados todo el tiempo. ¿Sí? Si no están aprovechados, hay una gran cantidad de tiempo en el que esos recursos no se usan. A veces están sobredimensionados para ciertos eventos o ciertas fechas donde tienen consumos picos, pero en promedio no se usan todo el tiempo, con lo cual los estamos aprovechando. Por otro lado, tenemos una variedad de uso lógico, ¿sí?, de infraestructura, distintas marcas, distintos protocolos, distintas arquitecturas. Pensémoslo desde el punto de vista de la administración. Eso también tiene un costo. ¿Sí? No es lo mismo administrar
un única marca, o un único recurso, o algunos, que tener, como decía recién, una heterogeneidad de ambientes. Claro, ¿sí? Tenemos medidas de seguridad centralizadas, y ese es el punto. ¿Sí? Cada organismo lo va a hacer como quiere, o como puede muchas veces, ya sea porque no tiene las capacidades técnicas, porque no tiene las capacidades de personal necesarias, o porque no sabe. Entonces, uno de los puntos que queremos mejorar desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Es este. Es ver de qué manera podemos, ¿sí? Colaborar entre distintas áreas. Y en el total, esto nos va a llevar a un mayor costo, ¿sí? Ya sea desde hardware, ¿sí? Separando los distintos costos operativos también, hasta, como decíamos, de personal. Imagínense si en lugar de tener data centers sueltos o centros de cómputo sueltos, podemos unificarlos. Y acá una aclaración que me parece que es válida. No quiere decir que vamos a reemplazar todos los centros de cómputo de todas las dependencias y tener un único centro de cómputos, ¿sí? Pero sí va a haber ciertas funciones del Estado, ciertos servicios del Estado que se podrían implementar de esta manera, ¿sí? Entonces, el primer desafío es pensarnos cuáles serían. Vimos un ejemplo en la charla anterior en la provincia de Neuquén. Este es el escenario que les comentaba que tienen implementado en Estados Unidos. Ellos definieron un organismo que es el Cloud Zero, que básicamente lo que hace es proveer a distintas dependencias del gobierno federal de Estados Unidos, ¿sí? Recursos de cómputo en las distintas categorías, ¿sí? En particular en PAS y en IaaS. Esto es, yo como un ministerio, un departamento del gobierno federal de Estados Unidos, le puedo pedir a este organismo que me asigne determinada capacidad de cómputo. Obviamente lo tengo que justificar, mostrar para que lo usar, etc. ¿Sí? Si después tienen la posibilidad de acceder, van a ver que hay distintos modelos, distintos casos de éxito, ¿sí? Obviamente siempre se muestran los casos de éxito, no los casos de fracaso, que también sería una fuente de aprendizaje en realidad, ¿no? Pero no se muestra. Pero podemos, por lo menos en los casos de éxito, ver distintas implementaciones. Una de ellas es del Social Security Administration. Si después analizan con detenimiento qué servicios se migró y qué es lo que se migró y qué es lo que se obtuvo, van a ver que la mayoría de los servicios, ¿sí? No son críticos, ¿sí? O mejor dicho, no se manejan o no manejan datos sensibles o datos críticos. También es cierto que en Estados Unidos las diferencias o el tipo de leyes asociadas a la privacidad es diferente. En Latinoamérica y en Argentina en particular tenemos una ley de habeas data que es general, ¿sí? Hablamos del dato personal como un dato general. En Estados Unidos las leyes están sectorizadas, entonces vamos a tener algunas leyes que protegen el dato personal médico o protegen el dato personal financiero, y no lo ven como una categoría general. Otro ejemplo es el de Departamento de Defensa. De nuevo, lo que buscan es, o lo que el servicio que pusieron online es para gestionar y para conocer, ¿sí? Para tener una referencia de qué tan bien atendidos estuvieron las personas que fueron a esta dependencia, a este departamento. Y no habla de datos sensibles, ¿sí? No hay nada publicado, pero sí fíjense en los resultados, ¿sí? ¿Cuánto se ahorraron? La ganancia en productividad, ¿sí? Cómo se puede integrar con otros servicios, algunos en este caso públicos, que habla de redes sociales, pero también podrían ser con servicios internos, con servicios de otras dependencias. Y un caso particular que es el que a mí me llama la atención y me resulta interesante, sobre todo desde el beneficio y el impacto que puede tener en la sociedad, es el de Liechtenstein, ¿sí? Que es lo que les comentaba hace unos momentos. Australia es uno de los pioneros. Pensemos que desde el punto de vista de una implementación de un sistema de salud donde tenga ciertos datos al menos, ¿sí? Accesibles desde cualquier ubicación, siempre manteniendo los niveles de seguridad, que en particular un dato clínico para la Ley de Protección de Datos de Argentina es un dato sensible, ¿sí? Con lo cual tiene que tener un tratamiento especial, ¿sí? Diferente de otros datos como puede ser el DNI, nombre, etc. Sin embargo, tener, ¿sí? Las ventajas o los beneficios de disponer de este sistema son realmente muy altos. Pensemos del lado del paciente, ¿sí? Les voy a plantear el ejemplo de disponer de la historia clínica independientemente de la institución a la que querramos acceder. Ahora también les pongo el ejemplo, ¿sí? Desde otro lado de la vereda. Para un sistema de salud, ¿qué beneficios se les ocurre que podría tener esto?
Y el sistema de salud nacional, si quieren, o provincial, más allá del beneficio para el ciudadano en particular, ¿qué información se podría obtener del conjunto de ciudadanos analizados? Sacándolo o despersonalizándolo, no nos interesa la persona, ¿sí? Los datos. Totalmente. O sea, el primero que nos viene a la mente es ese. ¿Sí? Obviamente no vamos a poder prevenirla, pero sí la vamos a poder contener mucho más rápido. ¿Sí? Después, niveles estadísticos o análisis estadísticos de enfermedades, ¿sí? De regionalización de las enfermedades. ¿Sí? Sí. Yo creo que también hay un tema de que también expone al médico en su criterio, ¿no? Uno va a distintos médicos, a mí me pasa que voy a distintas guardias, o si vas al médico a tu casa y viene distinto, cada uno tiene su criterio, te medica de una forma, de la otra. Sí, por eso no es tan fácil. Mejora de la calidad de la medicina. ¿Perdón? Mejora de la calidad de la medicina. Sí, bueno, creo que está un poco relacionado con lo que planteé, llevándolo más allá del médico en particular, hablando de la medicina en general. Sí, por eso no es tan fácil. Y epidemiología es todo eso que decía, estadística, todo eso es epidemiología. Bien, bien. Epidemiología no es manejo de epidemias, lo que la gente cree normalmente. Epidemiología es el estudio estadístico y la proyección de las cosas médicas. Un estudio epidemiológico es un estudio que, por ejemplo, determina que en base a 2 o 3 dolencias que tenés una alta probabilidad de padecer una diabetes dentro de 2 años. Esos son estudios epidemiológicos. Bueno, gracias por desasnarme. Bien, sí, apunta a eso. Ahora, todo muy lindo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Si vamos a ver qué desafíos enfrentamos. Algunos van a estar asociados a seguridad, otros están muy relacionados con algunas características que mencionaban también en la charla anterior, que dependen de la gente, que dependen de los momentos. ¿Sí? No hay más allá de los momentos tecnológicos, como les comentaba, de la virtualización, hay momentos de la sociedad donde hay cosas que es complejo de implementar, hay otros donde la sociedad está más permeable. ¿Sí? Hoy por hoy, con lo de la NSA, hasta hace casi menos de un año, los aspectos de privacidad están en boga, por lo cual, cuando empezamos a poner sobre la mesa este tipo de proyectos, uno de los primeros temas que surge, y con razón, es el tema de la privacidad de los datos. Por eso es el primero que mencionamos. Más allá de la privacidad, ¿sí? Tengamos en cuenta que la privacidad y la seguridad no son sinónimos ni son lo mismo. ¿Sí? Podemos decir que son dos conjuntos de atributos que tienen cosas en común, ¿sí? Pero que no podemos, o sea, no son sinónimos. No hablamos de la privacidad y la seguridad como lo mismo, ¿sí? Sino que son dos características diferentes que tienen algunos puntos en común. En particular, cuando hablamos de la nube, ¿sí? Cualquiera sea el tipo, vamos a estar compartiendo infraestructura entre distintos usuarios, por lo cual la segmentación entre los usuarios y entre, en este caso, dependencias, es importante y hay que prestar especial atención. Aspectos regulatorios y de cumplimiento, y acá tenemos que abarcar a nivel nacional, y a nivel provincial y a nivel municipal. Y tener en cuenta todo el marco regulatorio donde estamos trabajando. Y algo que es muy importante, que seguramente hablaron mucho, es más, ¿sí? A veces es un gran problema porque cada uno tiene que dar lo suyo, ¿sí? Es el de los proveedores. ¿Sí? Los proveedores, tanto de productos como de servicios de cloud. Les da a los que trabajan en temas relacionados, les ha pasado muchas veces que les ofrecen de todo, y el gran problema es que aún hoy no están estandarizados cuáles son los criterios para definir cuándo un servicio es de calidad o cuándo no es de calidad, o algunos obviamente te van a promover los puntos o las ventajas competitivas que tienen sus productos o servicios, mientras que otros los van a mantener un poco más tapados, ¿sí? Y el otro proveedor va a hacer algo inverso, ¿sí? Va a aprovechar otras características frente a las características que quizás no tiene tan fuertes. Por eso es que, y acá es donde queríamos hacer desde CSA algunos aportes, es comentar que hay mucho material, no solamente de la Cloud Security Alliance, sino de distintos organismos que están empezando a buscar estándares, a buscar indicadores para encontrar cuáles son aquellos que realmente hacen a la calidad y a la seguridad de estos servicios y productos. ¿Sí? Tengamos presente que en realidad la seguridad es un aspecto, es una característica, ¿sí? Más, o un atributo más de la calidad. Y yo no puedo decir que con calidad o con seguridad mi producto o mi servicio vale tanto, sin seguridad es más barato, si te hago un descuento.
¿sí? Es un factor, la seguridad es un factor, es un atributo de la calidad. ¿Sí? Un caso para pensar, ¿sí? Sobre todo de cara a futuro, dónde vamos a o dónde conviene tener, ¿sí? La infraestructura, la conectividad, etc. Esta noticia es de 2012 y muy rápido les cuento lo que plantea es que el gobierno o el FBI o el gobierno de Estados Unidos le pidió a Microsoft información sobre distintos clientes, ¿sí? Sobre información personal de distintos clientes. Uno tranquilamente puede echar la culpa a Microsoft y decir, no, pero Microsoft vendió nuestros datos, ¿sí? Dio nuestros datos. La realidad es que es una ley, ¿sí? Como acá cualquier juez está en condiciones de pedir que un organismo informe determinados datos. ¿Sí? Con lo cual, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, como les decía hace un ratito, el espionaje, si quieren, que muchas veces está realizando la NSA, cabe preguntarse dónde queremos dejar nuestros datos. ¿Sí? ¿Está bien que usemos algún proveedor extranjero? En realidad no está ni bien ni mal. ¿Sí? Tenemos que empezar a pensar qué tipo de datos vamos a dejar, cuál es la sensibilidad de esos datos, ¿sí? Tanto a nivel personal, a nivel de una empresa, de una organización o a nivel del país. Entonces, esas son preguntas que hay que realizarse y hay que irse respondiendo en el tiempo. No tiene que ver con la empresa, en este caso, ¿sí? No es culpar a la empresa, sino empezar a analizar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Algunas recomendaciones, o más que recomendaciones, son puntos para reflexionar. Por un lado, analizar estrategias locales, ¿sí? Pero también regionales. No sirve de mucho pensar, sobre todo en algunos aspectos que impactan en la sociedad en general, desde el punto de vista de un país o de una región, sino pensarlo más bien como a nivel continental o a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? Se estuvo discutiendo, en el de mayo se hizo un seminario sobre ciberdefensa a nivel de la UNASUR, para todos los países de Sudamérica, y esto es uno de los puntos que más sonaba. No sirve trabajar a nivel segmentado solamente como un país o como una entidad, sino en forma integral y a nivel regional. Algunas cosas van a ser propias de cada país o locales, otras hay que empezar a verlas un poco más allá de las fronteras. ¿Sí? Obviamente manteniendo los cuidados y las protecciones que los datos requieren. También pongo en línea también el desarrollo de un marco regulatorio, ¿sí? Compartido, ¿sí? O por lo menos que tenga puntos en común, ¿sí? No que sean islas separadas. Creo que lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, ¿sí? Vamos por ese lado. ¿Sí? Argentina fue de los pioneros en Latinoamérica, no vamos a ver una copia de la ley de España, pero es una adaptación muy similar a la ley de España. Muchos países de Latinoamérica hicieron algo parecido, con lo cual la columna vertebral de las leyes de protección de datos personales de Latinoamérica es similar. Desarrollar acuerdos de nivel de servicio. ¿Qué es lo que espero de mi proveedor? ¿Qué es lo que me tiene que brindar mi proveedor y qué es lo que le voy a exigir a mi proveedor? ¿Sí? De nuevo, hay cosas que se pueden hacer propias de cada empresa, hay cosas que hay que abordarse a un nivel más general. Apoyar investigaciones y estudios académicos, sobre todo en universidades. En Argentina tenemos la capacidad de hacer investigaciones serias, buenas investigaciones y que abarquen distintas disciplinas también, no solamente quedarnos con lo técnico. ¿Sí? La charla anterior un poco refleja eso. Lo técnico es una isla, tenemos que integrarlo con otras disciplinas. ¿Sí? Si solamente nos quedamos y nos miramos el ombligo y nos quedamos con lo nuestro, ¿sí? No vamos a avanzar. Por eso es que me parece importante también no solamente ver las facultades de ingeniería o universidades que tengan fuerte competencia tecnológica, sino abrirlo a otras facultades. Aspectos relacionados con la privacidad, se hemos mencionado, también las regulaciones, que están muy relacionados con el segundo punto, y usar estándares y mejores prácticas, y no reinventar la rueda. No solamente CSA, que es un poco a quien yo represento, sino hay muchos otros organismos que tienen muy buenas regulaciones, muy buenas recomendaciones y guías de implementación. Incluso desde el punto de vista de los proveedores, desde el punto de vista de la privacidad, ¿sí? Es buscar, ¿sí? Analizar un poquito a ver qué hay, no reinventar la rueda. ¿Sí? En general, alguien lo pensó bien, bueno, subámonos y vayamos en esa línea también. En todo caso, critiquemos y mejoremos eso, pero no empecemos de cero. ¿Sí? Y algo fundamental es, si vamos a implementar algo en la nube, ¿sí? La máxima es no empezar subiendo datos sensibles. Empecemos con cosas, ¿sí? de menor nivel de sensibilidad y después sí, en todo caso,
empezar a evaluar las opciones. ¿Sí? No mandarse con cosas de alta sensibilidad porque nos vamos a encontrar con varios problemas seguramente. ¿Sí? Les dejo un montón de referencias sobre esto que estábamos charlando para que puedan consultar, desde implementaciones en otros países hasta las recomendaciones que les comentaba recién. La idea es que dejemos los canales abiertos de CSA Argentina para que los puedan contactar, ¿sí? Sumar inquietudes, participar eventualmente. Y bueno, si hay alguna pregunta, bienvenida. Si no, les agradezco por el tiempo. Sé que es difícil estar acá, la última charla, o sea, todos tenemos ganas de ir a casa. Así que muchas gracias.